Te damos gracias, Señor, por que tú nos concedes siempre el tiempo para buscar de ti, porque quieres enseñarnos siempre cosas que son grandes y profundas, Señor, porque quieres cambiar nuestras vidas, quieres tocar nuestro corazón, quieres sacarnos, Señor, de esos moldes religiosos, esos moldes repetidos y esos rituales que no nos permiten crecer, sino multiplicar una serie de costumbres, Señor, que no nos dejan entender y crecer en tu reino. Te damos gracias por tu palabra. Hoy la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Estoy retomando el tema de las 7 promesas que nos esperan. Habíamos visto en una primera reunión un esbozo de todo de la importancia de las promesas en la Escritura para la vida espiritual del creyente. Después de eso vimos el arrebatamiento y la transformación del creyente, que es el próximo evento que va a ocurrir en cualquier momento. Después de la transformación vimos un panorama resumido y corto de lo que puede ser la vida en el cielo, de lo que va a ser la vida en el cielo, con la entronización del Señor Jesucristo, en este caso del Cordero de Dios, como Rey y Señor de toda la creación, y después la entrega de los galardones a los cristianos que han estado en el cielo desde el arrebatamiento y que son dignos por sus obras de recibir premios. Hoy vamos a ver en la tercera parte las bodas del Cordero, tema que ya habíamos tratado en el estudio de Apocalipsis, pero hoy vamos a verlo con un nuevo enfoque, porque uno de los secretos de la Escritura, hay muchos, hay cosas grandes y ocultas que no conocemos, nos dice Jeremías 33:3, palabra que no me canso de repetir, cosas grandes y ocultas, para aquellos que deciden escudriñar, profundizar, investigar, estudiar, leer, meditar la palabra de Dios, puesto que es un Dios inmenso e inconcebible. Por eso uno de sus nombres es el Eterno, el Elión, en arameo, en hebreo, y el Todopoderoso, el Shaddai, nombres que nos dan algunas visiones de lo que son los perfiles de Dios. Decíamos que entonces tenemos grandes secretos en la Escritura de un Dios que es eterno y que es inmenso, pero que desea, ese es el secreto, una cercanía cada vez mayor con sus hijos, porque Él es el Abba Padre. A ver, insisto en este punto. A Él lo que le interesa es que haya una relación profunda, intensa, cálida, cada vez más cercana, cada vez de más revelación, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de tu pastor. Eso lo tienes tú que desarrollar. El pastor no puede estar encima de ti en ese desarrollo. Eso es netamente personal. Solamente aquel que está interesado en crecer y en buscar esos tesoros que decíamos al principio, es el que logra visualizar que no es suficiente para su corazón sediento el asistir a una congregación, el oír un sermón, el aprender una enseñanza, sino que en ese corazón sediento hay algo más profundo todavía, que es el palpar, por decirlo de esa manera, aunque no es correcto bíblicamente, la presencia de Dios, sentirla en su vida. Aunque la presencia de Dios tampoco se siente con nuestros sentidos físicos, se siente con el Espíritu. Resumo, ese Dios grande quiere tener una cercanía muy próxima contigo, y Él hace todas las cosas, preparó todo el plan, escribió toda la Escritura con ese propósito, que tú te sacudas de la religiosidad que te empaña la visión y busques entonces
crecer en esa cercanía con Él. Y por eso continuamente nos está invitando a la comunión íntima, diaria, para estar cercanos, Él como Padre y nosotros como hijos. Y a través de esa comunión, el enriquecernos, llenarnos de sus bendiciones, de todas las cosas. Esta introducción que estamos haciendo es particularmente oportuna hoy porque vamos a ver que la invitación para las bodas del Cordero es muy similar a la invitación para la comunión diaria, y que la comunión diaria tiene que ver con las bodas del Cordero. Es decir, entre más busques tú al Señor en tu vida cotidiana, más seguro estarás a las bodas del Cordero. Porque la invitación se está enviando desde hace tiempo. Mateo 22, 2 al 5. Una parábola que enseñó el Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros que estamos avisados de lo que el Señor quiere darnos, entonces entendemos que en la parábola hay una enseñanza muy, muy especial. Vamos a mirarla con calma. Mateo 22, 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Aquí hay 4 palabras que hay que entender. El reino de los cielos tiene 2 perspectivas o 2 visiones. El reino de los cielos futuro es el que nos espera en el momento en que seamos arrebatados y de ahí en adelante por toda la eternidad. Pero ustedes me han oído decir que aquí hay un reino de los cielos que el Señor Jesucristo enseñó cuando dijo, no dirán, allá está o está allá, sino el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces el reino de los cielos es aquel sitio donde Dios puede reinar como dirigente, como rey, como dueño y señor. Dice aquí que es semejante a un rey, por eso en la parábola está usando la figura de un rey terrenal. Va a hacer una fiesta de bodas, que es la cena de las bodas del Cordero, para su Hijo, nos dice el versículo 2, para su Hijo Jesucristo, ya convertido en el Cordero de Dios por la eternidad. Va a hacer esa fiesta y entonces en el versículo 3 dice, y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Los invitados somos todos. Este Dios que tenemos es tan grandioso y tan generoso que quiere compartir todo lo suyo, lo eterno, con cada uno de nosotros. Y eso empieza en el preciso momento en que lo aceptamos como Dios y Salvador. Pero prácticamente se materializa todo en el momento en que entramos al reino de los cielos futuro. Nos está invitando. Todos somos invitados. Pero hay unos que son más siervos que otros. Envió el rey a sus siervos. ¿Quiénes son esos? Los predicadores, los pastores, los profetas, los ministros, los que enseñan la palabra, los maestros. Y todo aquel creyente que está compartiendo la palabra de Dios con su familia, con sus vecinos, con sus hermanos, con sus conocidos. A esos el Señor les muestra en su corazón que en cualquier momento va a venir el carruaje que se lleva a los invitados a la fiesta. Lo grave es que este versículo dice al final, pero estos no quisieron asistir. Yo me pregunto, ¿por qué será que el ser humano es así? El Señor está ofreciendo todas las bendiciones, toda la abundancia, y los seres humanos prefieren la pequeñez, prefieren el pecado, prefieren vivir en egoísmo y en su propia voluntad, que en recibir todo lo que el Rey quiere dar. Este Dios y Señor como Rey es muy paciente, por eso en Mateo 22, 4 dice, volvió el Rey a enviar otros siervos y les dijo, díganle a los invitados
que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Cuando los invitados no atienden a un siervo, entonces el Señor manda a otro, y manda a otro, y manda a otro. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hay predicaciones de sana doctrina que nos están recordando sobre la vida eterna, empezando con el arrebatamiento, continuando con el tiempo en el cielo, siguiendo con el milenio y terminando con la vida eterna. Y hay predicadores en las redes sociales, en internet, que están predicando también continuamente de esto. Uno, otro. La gente debería abrir los ojos, pero no la abren. Pero el pueblo de Dios sí tendría que tener los ojos abiertos. La gente incrédula, bueno, vaya y venga. Pero los hijos de Dios con los ojos cerrados ante las cosas que vienen. Y nos está invitando, dice Mateo 22:4, a un banquete, a una fiesta, dándonos a entender que lo que viene es abundancia, para que todos quedemos plenos, llenos, realizados. Insiste en Mateo 22:5, pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios. ¿Cómo vemos esto continuamente? No, pastor, mire, es que yo estoy muy ocupado. Mire que es que tengo muchas cosas que hacer. Yo no tengo tiempo. No, sí, pastor, yo voy a ir, pero no va. Sí, pastor, a mí me interesa mucho el tema que usted está predicando. Sí, pero no vuelve a la siguiente predicación. Sí, pastor, yo me inscribo en ese curso, pero asiste solamente a 1, 2, 3 y no termina el curso. Se inscribe en el curso y de 20 enseñanzas asistió finalmente ni siquiera la mitad, o de pronto. Los invitados no hicieron caso. Tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Estamos realmente buscando que el Señor nos lleve con Él? ¿Queremos vivir la vida que Él dice? Solo que tenemos que entender que para entrar a esa fiesta hay condiciones. Tenemos que llegar con vestimenta adecuada, con actitud correcta, con disposición del corazón, porque no es como a nosotros nos parece, es como Dios dice. El rey es el dueño de la fiesta y Él es el que distribuye lo que a Él le parece como le parece en cuanto a los alimentos y las viandas que van a abundar allí. Tenemos una exhortación fuerte para nosotros. Tenemos que sacudir nuestro corazón. Satanás va a hacer lo imposible por dormirnos, por volvernos indiferentes o perezosos, o con un congelamiento cerebral o espiritual, o con una falta de entendimiento de las cosas de Dios. Se los están mostrando al frente y nosotros no las entendemos. Todo eso proviene de dos fuentes: Satanás y nuestra falta de disposición en el corazón hacia las cosas de Dios. Pero cuando disponemos nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos ayude, entonces Satanás ya no tiene la capacidad ni el poder para distraernos. Y entendemos la importancia de estos temas para prepararnos adecuadamente para la venida, por la venida del Señor por su iglesia. Porque aquí nos estamos jugando ni más ni menos que el escapar o no de la tribulación, porque son dos visiones diferentes. Vamos a estar arriba en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero, como esposa, o vamos a estar abajo en la tribulación, quizás sí como creyentes, como cristianos, pero fuimos tan tibios que nos tocó quedarnos. ¿Y cuántas cosas no vamos a tener que pasar? Es lo que nos termina de enseñar la conocidísima parábola de Mateo 25, a partir del versículo 6 vamos a ver hoy, de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que vamos a repetir para mirar desde otro punto de vista esta enseñanza. Mateo 25, 6. A la medianoche
¿Por qué medianoche? Porque es el momento de mayor oscuridad del día. Y como figura, es también el momento de mayor oscuridad en la historia mundial. Y es lo que estamos empezando a ver. Se ha multiplicado la maldad, las catástrofes están llenando los titulares de las noticias, inundaciones, incendios, terremotos por todas partes, epidemias, guerras y rumores de guerras. La hora más oscura está por venir al mundo. Y si todavía no ha llegado, según la palabra de Dios, ¿podemos alcanzar a imaginar cómo será eso? Yo creo que va a ser terrible tener que salir a la calle ni siquiera a comprar cualquier cosa en la tienda de la esquina. Va a ser casi imposible. Las calles van a estar pobladas de maldad, de ladrones, de asesinos, de violadores. Si eso ocurre también físicamente, o va a ocurrir virtualmente, la cantidad de estafas a nivel de internet. La oscuridad está aumentando, hermanos. Es imposible que no lo veamos claramente. La maldad se está multiplicando. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. En el momento en que parezca que todo está perdido para la iglesia, que está siendo acorralada como los israelitas contra el Mar Rojo por los egipcios. En ese momento, así como se abrió el Mar Rojo, el Señor va a venir por su iglesia. Cuando estemos más amenazados por estas drogas o medicamentos que se supone que están aplicando para el bien de la humanidad, cuando estemos más amenazados por las pandemias, que esta es la primera apenas, y ya están empezando a hablar de otras, cuando estemos más amenazados por las catástrofes naturales, entonces el Señor vendrá y oiremos este grito: aquí viene el novio. Será un grito que hablará el Espíritu Santo al corazón de los que estén esperando su venida. Dirá: salgan a recibirlo. En la usanza oriental, la novia es la que sale a recibir al novio. El personaje más importante en el matrimonio oriental es el novio, no es la novia. Nosotros, que todo lo pervertimos aquí en la cultura occidental, entonces hemos puesto a la novia como la protagonista de cualquier boda, pero originalmente no era así. El novio esperaba a la novia, y es lo que nos dice Tesalonicenses, recuerden. Él llega hasta las nubes y allí espera la subida de la iglesia. Mateo 25:7. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dos palabras aquí para tener en cuenta. Vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? La mujer virgen, en el hebreo, Betula, quiere decir una joven apartada y separada que no podía tener relaciones sexuales con hombres. A nivel de mujer, a nivel de sexo biológico, era una doncella pura. Ahora, a nivel espiritual, la iglesia como tal es considerada una virgen. Ustedes deben recordar que hay tres simbolismos para la mujer en la Biblia. La primera es Israel, la segunda es la iglesia y la tercera es Babilonia, la prostituta, la ramera, el régimen del anticristo. Entonces, cuando dice aquí todas aquellas vírgenes se levantaron, se refiere a la iglesia que está esperando la venida del Señor, la iglesia que ha sido apartada por Dios y que se mantiene apartada y separada del mundo. No va a fornicar con las cosas del mundo, se mantiene en santidad. Estas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, el primer requisito para la venida del novio por algunos de sus hijos especiales es que sean vírgenes. Ya dijimos, apartadas y separadas. O sea, nada del mundo, nada de contaminación con el mundo. Segundo, que tengan lámparas.
¿Qué es el simbolismo de la lámpara? En Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En este pasaje de Apocalipsis se nos muestra a una iglesia que empezó muy bien con el Señor, impregnada de amor, de pasión, de búsqueda por Él, y terminó enfriándose y apartándose. Ha caído, dice en el versículo 5. Por tanto el Señor le dice: arrepiéntete y vuelve y empieza. Pero ¿cómo vuelvo yo a retomar algo como un sentimiento que es el amor? Hermano, no te engañes. El amor no es solo sentimiento, es más que sentimiento, muchísimo más. El amor es decisión, es una decisión tuya. Tú amas lo que decides amar. El amor es paciente, es benigno, es sufrido. Es decir, a pesar de las dificultades, a pesar de la apariencia física, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, uno prosigue en su cuidado de esa persona o entidad a la cual uno ama. Si es a la iglesia, la cuida. Si es a la esposa, la cuida. A la familia, la cuida. En este caso, es a Cristo. Cuida su relación con Él. Si no es así, dice el Señor, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Esto es lo que va a pasar con la iglesia tibia de hoy. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a tomar a unos para llevarlos a las bodas del Cordero y a otros los va a dejar aquí, quitándoles el candelero. Ya vamos a ver qué es el candelero y la lámpara. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Ahora sí tenemos toda la visión completa. Una mujer virgen, separada, santa, caminando con el Señor y teniendo la palabra en primer lugar, la lámpara que la ilumina. Esta mujer, esta iglesia lleva la palabra adelante de ella para no perderse en las tinieblas, en las trampas, en los enredos que pone Satanás. Por tanto, conoce la palabra, usa la lámpara, usa la palabra. Lámpara a mis pies. Cada paso que yo doy, lo doy en función de la palabra de Dios. No como a mí me parece o se me ocurre, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Es la luz que ilumina mi camino, dice el Salmo 119, 105. Con la palabra yo vivo cada día, camino cada día. Tenemos ahora un grupo humano santificado y que vive en función de la palabra de Dios, entregado a la palabra. Mateo 25:8, falta un último ingrediente de esta separación que va a hacer el Señor de las vírgenes. 25:8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Claro, en el mundo corriente, una lámpara de aceite no puede funcionar sin aceite. Una lámpara de queroseno no puede funcionar sin el combustible. Es lo que el Señor nos quiere mostrar. También nos está mostrando que la sola palabra no es suficiente. Tiene que estar funcionando esa lámpara en virtud de que está llena de un combustible, que es la que produce la luz. En la Biblia al día, en la primera de Samuel 16:13, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Pero qué nos quiere mostrar aquí, pastor? Mire, antiguamente el aceite se usaba para ungir, pero miren lo que pasa.
tomó el cuerno del aceite, Samuel el profeta, ungió al joven, y entonces, dice ahí después del punto, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Ustedes ya han oído que el Espíritu Santo de Dios tiene varios símbolos. La paloma en el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán. El agua, los que nacen de agua y del Espíritu, el agua que lava. Y el aceite. Aquí está un verso que nos apoya en ese sentido. Vamos a ver que hay otro todavía más claro. La unción era el símbolo de un apartamiento de esa persona que iba a ser o rey o sacerdote para Dios, de tal manera que el Espíritu Santo viniera sobre esa persona y lo llenara con poder para poder ejercer su ministerio. Todo pastor debe haber sido ungido delante del Señor. Ahora vamos a mirar en la traducción en lenguaje actual en Éxodo 30:23. En esta versión hay varios versículos fusionados. Dice, el aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Aquí está hablando el Señor dando la instrucción a Moisés. Él dijo, solo sobre los que sean dedicados a mi servicio, apartados para mí, para mi servicio, son los que van a ser ungidos. Y dice, deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes: 3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este aceite de la unción? Así se llama. Que tenía dos ingredientes principales. Uno es el aceite de olivas machacado, lo cual significa que la unción viene sobre cualquier siervo de Dios que tenga el Espíritu Santo a través de las pruebas, de la disciplina, que es el macerar a la persona, es el tratar a la persona. Por eso es que tenemos que mirar los momentos difíciles de la vida como pruebas para que en nosotros se produzca el aceite de la unción. Además se le agregarían plantas aromáticas, la principal de todas era la mirra aromática y la canela, de modo que este aceite produjera un olor fragante. Entonces, esta unción simboliza también la santidad de aquellos que se consagran para Dios. ¿Y quiénes son aquellos? Todos los verdaderos hijos de Dios. Esto debiera tenerlo claro todo cristiano que quiere vivir las vidas de santidad. Entender que la unción implica maceración, trato. De allí surge la humildad, la paciencia, la sabiduría y otras tantísimas virtudes que son el resultado de la obra del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el autodominio. Todos esos son lo que el Espíritu Santo produce a través del sufrimiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermano, ni más ni menos que no basta con ser virgen y no basta con tener una lámpara, sino que, ahora dicho en palabras actuales, hay que ser virgen, apartado para Dios, santificado, no teniendo tratos con el mundo, en el sentido de no contaminarse con nada del mundo, vivir en santidad en el mundo. Segundo, tener una lámpara, tomar la palabra y valorarla como se debe, guardarla y meditarla. Pero a la palabra hay que sumarle la obra del Espíritu Santo, que es la relación de comunión diaria
donde el Espíritu Santo le está mostrando a uno que uno no está en una desgracia o en una maldición, sino en un trato para producir olor fragante, unción, aroma. Y eso es lo que las vírgenes insensatas no entendieron. Eso es lo que la iglesia de hoy no ha entendido, que no basta solamente congregarse en una iglesia de sana doctrina, sino que hay que vivir una vida conforme a como Dios la dice. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Por eso hay la mitad de ellas, 5, que son insensatas porque creen que solamente con congregarse es suficiente, o solamente con abrir de vez en cuando la Biblia, o solamente con una oración de vez en cuando. Dice Mateo 25:9, pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Esto significa que la relación con el Espíritu Santo es únicamente personal. Tu pastor no te la puede enseñar, te muestra algunos puntos, pero te corresponde a ti investigarla, desarrollarla, experimentarla, hasta que descubras cómo es que te relacionas tú con Dios. Porque la relación entre Dios y tú es totalmente individual y diferente a la de cualquier otra persona en el universo. No hay reglas estrictas para esa relación. Tú lo ves en la palabra de Dios. Uno fue el trato para Moisés, otro el trato para Abraham, otro el trato para Daniel, y cada uno de esos siervos tenía una personalidad totalmente distinta y una relación con Dios totalmente distinta, personalizada. Como es una relación personal, entonces tienes que hacerla tuya, esa relación. Es lo que dice, compren para ustedes mismos. Comprar, o sea, adquirirla. Eso significa conocer el Espíritu Santo, o a Dios si quieres, rendirte a Él, aprender a escucharlo, aprender a ser guiado todos los días. Comprar es también disponer el tiempo para adquirir esa unción de la santidad. Y comprar es también buscarlo si no se le encuentra al primer intento. Porque te digo esto, vas a ensayar buscar a Dios la primera vez y probablemente no lo vas a encontrar. La segunda vez y probablemente no lo vas a encontrar. Se necesita persistencia en esto. Quiero decir que tú te encierras en un lugar solitario y empiezas a hablar con Dios y quieres que Dios te hable, no va a ser fácil, no va a ser al primer intento. Hasta que un día, después de varios intentos, después de que tu humildad haya crecido, de que hayas querido sacar el pecado de tu vida, entonces el Señor de pronto empieza a mostrarte esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 10 de Mateo 25, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Está claro? El cristiano con lámpara, con aceite y con santidad, con virginidad. En el orden de la parábola es virginidad, lámpara y unción. Son las tres cosas que Dios requiere, que el Señor Jesucristo viene a buscar. No es nada complicado, mi hermano. Si tú quieres, puedes fortalecer esa búsqueda que has tenido de varios meses y varios años hacia Él. Pero si no la has tenido, puedes empezarla hoy. La preparación es ahora, porque el Señor ya viene. Y viene por esas vírgenes con lámpara encendida. Dejar pasar esa unción puede ser tarde. Esta es la preparación que se requiere para llegar a ser novia, que se va a casar con el Señor Jesucristo, y es el tema que vamos a ver mañana. Padre, graba, Señor, por favor, en el corazón de cada oyente esta enseñanza que tú nos quieres dar hoy. Glorifícate tú, Señor, en los corazones dóciles y obedientes. No permitas que ningún verdadero hijo tuyo se asuste y piense que no está preparado.
porque los verdaderos hijos tuyos siempre están dispuestos, Señor. Coloca, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, esa seguridad en el corazón que te busca, Señor. Y en aquellos que han dejado de buscarte, que se han enfriado, que han dejado tu primer amor, Señor. Reaviva la llama, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. No permitas que tu iglesia se quede, Señor, porque van a ser tiempos muy duros. Toma, Señor, a aquellos que están extraviados, pero que tienen el corazón dispuesto. Y sepáralos, Señor, de los que parecen ser cristianos, pero no lo son. Y tráelos a ti. Y llénalos con tu espíritu, con tu palabra y con tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén.